por supuesto, porque él solicitó un oficio a Codelco, la Superintendencia de Medio Ambiente, el MinSal, por la masiva intoxicación en Quintero y Puchuncaví, también al Ministerio de Medio Ambiente. Senador Latorre, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gusto saludarles. Lo mismo digo, estábamos conversando sobre el caso de, no sé si usted lo conoce, de Jordan Gempi, Así que es. sí, eh, quería aprovechar porque usted fue también, estuvo ahí en la Comisión de Derechos Humanos tanto tiempo. No sé qué le parece este caso, muy cortito, por supuesto, porque lo que nos convoca hoy es lo que pasa en Quintero y Puchuncaví, pero para comenzar. Sí, la verdad es que este es uno de los ejemplos por los cuales nosotros, digo, nosotros desde el Frente Amplio, Pro Dignidad, pusimos puntos críticos con lo del estado de excepción constitucional. Y fue justamente este ejemplo que ocurrió en noviembre del año pasado, en pleno estado de excepción constitucional generalizado, no acotado como el que hay ahora, sino que generalizado. Y el contexto del asesinato al comunero, a Jordan Yempi, es una protesta que hay en una ruta entre Cañete y Tirúa, que es una zona de conflicto, Claro, obviamente, pero donde hay que entender que las comunidades indígenas, las comunidades mapuches, viven colindante a las rutas. Y a plena luz del día hubo una protesta donde un grupo de un sector de una comunidad sale a cortar una ruta a rostro descubierto, con caballos, con una protesta, digamos, no con encapuchados, no con armas, nada de ese tipo, exacto. sino que en el fondo una protesta. Ahí hay un enfrentamiento con piedrazos, qué sé yo, con carabineros, y llega la Marina. Se provoca un taco, además, se provoca un taco de personas que no tenían nada que ver con la protesta, que iban transitando en su auto entre Cañete y Tirúa o viceversa, y estos funcionarios de la Armada disparan de manera absolutamente desproporcionada, matan a Jordan Yempi, Jordan Yempi que además estaba a la orilla de su casa, digamos, ¿no? Claro, Como en el patio de su casa, pero además hay personas heridas graves, civiles, que no tenían nada que ver con la protesta, que se salvaron, pero así por suerte, porque con metralletas, en el fondo armas de guerra y municiones de guerra, disparan y atraviesan un vehículo y por suerte en el fondo no mató a un conductor, le disparó como en un costado, quedó gravemente herido, pero no murió. Entonces, este es el tipo de cuestiones cuando nosotros decimos, mire, las Fuerzas Armadas no están preparadas ni entrenadas para el orden público, para meterse, por ejemplo, en una protesta, en una zona de conflicto, y menos con armas de guerra, porque ellos están preparados para la guerra. Y si más encima les meten en la cabeza que los mapuches son enemigos de la patria, enemigo interno, que además hay que, una serie de calificativos que ahí decían en los audios, digamos, los mismos marinos, o sea, el prejuicio, el racismo, etcétera. Obviamente lo que estás exponiendo es a una escalada del conflicto, porque muere un Peñi y las comunidades, no solo su familia, las comunidades lo único que genera es más rabia, más resentimiento y la escalada de un conflicto que tú no sabes cómo termina. exacto. Y expones también a las Fuerzas Armadas, las expones a que puedan también sufrir bajas y por tanto entras en un conflicto de carácter militar, ¿no? Entre el Estado de Chile, las Fuerzas Armadas representan al Estado de Chile, recordemos en una zona donde ha habido ocupación militar desde el siglo XIX, etcétera, con el pueblo nación mapuche, cuando la solución debiera ser política. Entonces, este es un punto extremadamente grave. Yo sé que el INDH se querelló, hay organizaciones de derechos humanos que se querellaron, espero que eso avance en la justicia, pero claramente ahí vemos la justicia cómo trata de una manera a agentes del Estado que claramente violan los derechos humanos, que acá hay un asesinato por parte de un agente del Estado, un comunero mapuche, eso puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, Claro. y lo mandan a arresto en un cuartel naval, o sea, no hay ni siquiera prisión preventiva, versus manifestantes que ustedes saben todo lo que hemos hablado acá mismo sobre los presos de la revuelta, cuando hay manifestantes que atentan contra la propiedad, ni siquiera contra las personas, y están 2 años en prisión preventiva, digamos, entonces, y después salen absueltos. Entonces, esa es la desigualdad en la justicia, pero además el conflicto de fondo, que la solución al Gualmapu no va a ser de carácter
militar, sino que tiene que ser de carácter político. Muy bien, senador, compartimos esa mirada. De hecho, especialmente en este caso, en que la Armada, además, recordemos, se había negado a entregar a los 2 marinos. O sea, ni siquiera era como... o sea, desde el principio hubo una negativa a colaborar con el proceso. No, no lo voy a meter en el forro de decirle usted habría destituido a ese comandante que no quería entregar a los 2 marinos. No lo voy a meter porque después ya, claro, Frente Amplio, no sé qué. No lo voy a preguntar. No, Lo vamos a dejar ahí. y Lo vamos a dejar de ahí. la misma forma No no esa voy es la a preguntar intención. si el estado de excepción acotado igual implica el mismo riesgo de Pero no lo vamos a violación de preguntar. derechos ¿Para qué? humanos. ¿Para qué? Ya, vámonos al tema Un problema. de Quintero No hay Puchuncaví. Dejamos problema, eso dice el así senador. como establecido Me gusta. las dudas. pero- Me gusta que diga que no hay problema. No, pero senador, hoy día queremos conversar con usted por un caso que nos tiene de verdad bien preocupados, y es lo que pasa en Quintero, ¿verdad? Usted pidió también un oficio a Codelco, al Ministerio, a la Superintendencia de Medio Ambiente, pero lo que sucedió fue que medio centenar de personas presentaron síntomas de intoxicación en diversos establecimientos educacionales de la comuna de Quintero durante la jornada de este lunes. El hecho llevó a la suspensión de clases para este martes. Los síntomas que se presentaron radicaron en intensos dolores de cabeza y mareos, por lo que tras las evaluaciones fueron derivados hasta el hospital local de la comuna, según señalaron desde bomberos y desde el Servicio de Atención Médica de Urgencia. Senador, ¿hasta cuándo tenemos que ver estos sucesos, ¿no? Una y otra vez, en Quintero, en Puchuncaví, estuvo aquí un escritor que... Bueno, la valla en Ventana y muchas más. No, o sea, claro, es que él realmente- contó lo que pasó en la escuela de la Greda. Sí. Y cuando fue a entregar el libro a la profesora, que le relató los hechos, ella ya había fallecido de cáncer. Eso es lo que se provoca cuando estamos conversando de este tipo de cosas. Hay personas que están yendo al sacrificio por mantener ciertas cosas funcionando. Senador, cuéntenos lo que está pasando, cómo ve usted el panorama. Sí, bueno, lamentablemente esto nos recuerda a las masivas intoxicaciones del 2018, que fue un incidente muy, muy brutal, y donde después de esas masivas intoxicaciones hubo varios recursos de protección, llegó hasta la Corte Suprema y hubo un fallo histórico de la Corte Suprema con varias medidas, con varias recomendaciones y exigencias desde un poder judicial, desde el máximo poder judicial al gobierno, al ejecutivo, para implementar no solo un plan de descontaminación, que es como lo mínimo, sino que actualizar varias cosas. Y yo creo que ese fallo histórico de la Corte Suprema todavía está en proceso de implementación, o sea, muy lento, ha faltado voluntad política, me refiero al gobierno anterior, que le tocaba, esto ocurrió en el 2018, al inicio del gobierno anterior, por tanto tuvieron todo el periodo para implementar aquello, y bueno, y ahora le toca al gobierno del presidente Boric asumir esta voluntad política, y más aún cuando nos declaramos como un gobierno con vocación ecologista. Dicho eso, claro, acá lo que vuelve a ocurrir en el fondo y también por condiciones atmosféricas, lo que se presume es que hay una combinación de contaminación, de elementos contaminantes de Codelco, por un lado la fundición que está en Ventanas, que hay que decirlo, y esto yo me he reunido con la gente de Codelco, no es ganancia económica ni siquiera para la empresa, lo que hay es una especie de subsidio y un rol social, económico a la pequeña minería, sobre todo del norte, ni siquiera de la zona del norte, que Codelco hace el proceso de fundición en Ventana. Pero además es una fundición muy antigua, obsoleta, con una tecnología que ya no da cuenta de los estándares que hoy día utilizan otro tipo de fundiciones. Y al ser tan antigua ni siquiera tiene por ejemplo, una resolución de calificación ambiental, y la evidencia científica indica que es uno de los principales aportes, digamos, a la contaminación atmosférica en la zona de Puchuncaví, de Quintero, bueno, en Ventana, y además con las condiciones atmosféricas, cuando hay viento esto se traslada y afecta a una zona mucho mayor, digamos, ¿no? Entonces, todo el tema del dióxido de azufre. Pero además las normas chilenas de contaminación son muy laxas respecto de lo que recomienda la Organización Mundial
de la salud. Es decir, para que la gente lo entienda, la OMS recomienda una norma mucho más exigente de contaminación. Es decir, mire, si usted transgrede este umbral, esto afecta a la salud de la población, y la norma chilena permite, por ley, digamos, permite una contaminación mayor a la que recomienda la OMS. Entonces ahí además estamos desfasados desde el punto de vista de la norma ambiental. ¿Y para qué decir la fiscalización? Entonces, claro, acá lo que termina ocurriendo es lo que siempre ha ocurrido, que se cierran los colegios por un par de días, por emergencia sanitaria. El oficio que ayer pedí en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en parte era también a salud, para que nos pudieran dar cuenta del diagnóstico sanitario de las personas, no el detalle con Ruth, porque hay temas de consentimiento informado, hay niños, niñas, adolescentes, hay adultos también, pero sí cuál es el diagnóstico y cuál es la situación sanitaria de las personas, por un lado, pero por otro lado, las empresas quedan en una situación como mire, vamos a activar algunos mecanismos de planes operacionales, vamos a activar en 3 días, en 5 días, un monitoreo mucho más riguroso, etcétera, porque ocurren estas crisis, pero esto debiera ser algo normal, o por ejemplo, tener monitoreos de la calidad del aire, de la contaminación en lugares tan sensibles o con población tan vulnerable como son los colegios, o como son poblaciones donde viven adultos mayores, etcétera. Sí. Entonces, senador, eso es lo que falta. Sí. Sí, lo que pasa es que aquí lo que yo veo, y no digo de este gobierno, porque esto sabemos perfectamente que tiene muchos años, es un problema de voluntad política. ¿A quién protegemos? ¿A las personas o a la empresa y la economía, etcétera, ¿no? Si se quisiera, se decretaría en la zona una calamidad, una catástrofe ecológica, medioambiental, etcétera, y se podría cerrar ventanas. Eso sí se puede. Si dejémonos de cosas, si es una cuestión de voluntad política, con consecuencias, por cierto que consecuencias, pero ¿a quién estamos protegiendo? Porque yo creo que hay una cuestión de voluntad, no digo de este gobierno que lleva apenas 3 meses, no. Es una voluntad permanente de no, de darle prioridad. Ustedes saben, los bienes jurídicos protegidos, defendemos un bien jurídico protegido sobre el otro. Aquí está la vida de personas. Es la vida de niños, vida de adultos mayores, vida de adultos, versus la actividad económica. Yo le advierto, senador, que esta constitución que estamos haciendo no va a dejar pasar eso. O sea, esto tiene un capítulo completo de medio ambiente y lo que dice acá, si se llega a aprobar, poco menos que va a hacer que la ventana se cierre al día siguiente. Porque no se va a permitir, o sea, la prioridad la tiene la persona y el medio ambiente. La tiene, no la actividad económica. Ahora me dice, ¿pero cómo la actividad económica? Perdón, o sea, pero podemos vivir cosechando papa y comiendo papa y no muriéndote de cáncer. Si es una cuestión de... Si no quieren, porque en el fondo no es poner uno contra el otro diciendo, no, es la vida o la economía. Pero si hay algunos que no quieren invertir en hacer paliativos reales, ¿cierto?, para que la actividad económica no cause daño en la salud, bueno, se cierra nomás, po. O sea, si aquí hay que priorizar. Y eso no ha habido voluntad política en los últimos años, bueno, per secula seculorum. Entonces, yo le advierto, o sea, no a usted advertencia, senador, no lo digo así, lo digo como en general, no a usted. Yo sé su posición respecto a esto. Pero yo le cuento a la gente que la Constitución, como viene, con un recurso de protección, cerráis ventanas. O sea, porque está muy duro, y no solamente ventanas, muchas más empresas contaminadoras. Con lo que viene aquí en esta Constitución, o sea, una acción de amparo o una acción de protección, y no te queda abierta ninguna, porque no hay voluntad. O sea, los artículos transitorios tenemos que hacerlos para que esto sea de a poco. Pero, o sea, cortémosla, si es la voluntad de querer proteger la empresaria o la actividad económica o la vida humana. No sé qué piensa usted. Y no, yo estoy de acuerdo, Daniel. De hecho, yo llamo a aprobar la Constitución democrática que se está construyendo en nuestro país y además uno de los elementos centrales de esta Constitución democrática hecha en pleno siglo XXI, post-estallido social, pero además en pleno contexto de crisis climática y ecológica, o sea, con esa conciencia. Yo me imagino que una buena parte de las y los convencionales que han estado redactando y trabajando intensamente todo este año, o un año, digamos, tienen la conciencia que estamos en plena crisis climática y ecológica y por tanto una nueva constitución para el siglo XXI, para las próximas décadas,
tiene que ser, obviamente, o tiene que tener un componente de constitución ecológica muy importante. Y yo en eso llamo a aprobar y estoy absolutamente de acuerdo. Y mi posición personal, y lo he dicho antes, digamos, antes de este episodio, en el anterior gobierno, lo he dicho ahora también, lo he dicho en la Comisión de Medio Ambiente con la ministra presente, es que hay que tener un plan de cierre de las empresas más contaminantes para descomprimir las zonas de sacrificio. No es que si tú cierras Ventana o cierras AES Gener, que es la otra empresa que está siendo apuntada, digamos, como corresponsable, porque acá hay un cordón de 17 empresas y por tanto hay un elemento de contaminación combinada, ¿no? No Sí. es que una sola empresa sea responsable, sino que es combinada, y además también contaminación del aire, del suelo y del agua, del mar, digamos, ¿no? Entonces eso ha afectado la pesca artesanal, ha afectado el turismo, ha afectado la actividad agrícola, que en esa zona era muy rica décadas atrás. Bueno, hay una serie de daños, de pasivos ambientales y de daño económico a las comunidades. Pero dicho eso, yo soy de la idea de que acá tiene que haber un plan de cierre gradual, que yo creo que no puede ser de un día para otro. Tú puedes cerrar de un día para otro una faena por una emergencia sanitaria, momentáneamente, pero cerrar la empresa o trasladarla, que es lo que muchos especialistas en medio ambiente y que vienen siguiendo desde el punto de vista científico esto, dicen, mira, acá esta fundición perfectamente se puede trasladar a otro sector con menos impacto en la comunidad, pero además con otros niveles de tecnología, de estándares, lo cual implica inversión, ¿no? Si es que queremos seguir subsidiando la pequeña minería del norte, que es una opción, ¿no? Porque eso también genera economía local, social, pymes, etcétera. Bien, pero eso implica inversión del Estado y además una empresa estatal, Codelco. O lo otro es, como dices tú, cerrar. Y lo otro que yo creo es que hay que cerrar las termoeléctricas a carbón y hay que tener un plan. Yo estoy convencido, no por un capricho personal, sino que por la evidencia que he podido recoger de gente especialista en esto, que Chile tiene la capacidad para cerrar en esta década, es decir, estamos en el 2022 hasta el 2030, todas las termoeléctricas a carbón de las zonas de sacrificio. En Quintero Puchuncaví tenemos 5, hay algunas con escándalos, yo diría, al borde de la corrupción, como fue Campiche, digamos, en gobiernos anteriores, otras que están absolutamente obsoletas, y reemplazar esa energía por energía renovable, por energía limpia. Eso implica un cambio de los incentivos, un cambio de la política energética. Y si la nueva Constitución nos va a dar un mandato a los gobiernos de turno, incluido al gobierno del presidente Boric y a los que vengan en el futuro, bueno, eso es lo que habrá que implementar con políticas públicas, con legislación, con incentivos adecuados y haciendo una transición justa. Yo en esto le compro a la ministra Maiza Rojas, yo le quiero dar el beneficio de la duda, no la quiero poner como en la plaza pública a dispararle, porque lleva 3 meses, sacamos Escazú adelante, se acaba de promulgar la ley de cambio climático, etcétera, la ley marco, y ella está comprometida, vino ayer a la zona, se reunió, ella va a estar, yo creo que comprometida con esta causa, y ella sabe que parte del asunto es cerrar estas empresas, pero hay que hacer un proceso de transición justa. ¿Por qué? Porque hay trabajadores, hay Claro. toda una economía local, entonces hay que hacer una transición, pero hay que tener la voluntad política de cerrar las empresas termoeléctricas a carbón y, en mi opinión, trasladar Ventana y con otra tecnología, lo cual implica invertir recursos, digamos. Jocelyn Argomedo dice, no entiendo por qué las Fuerzas Armadas siguen haciendo lo que se les canta. ¿Qué pasa ahí? Se siguen mandando solos. Eso es peligroso. Gloria Galvez dice, y no suspenden las actividades de la empresa. Se refiere justamente a lo que pasa ahí en Quintero. Marisol Lisbeth Espinosa dice, tan lindo que era Quintero, una pena que lo hayan dejado tirado, tenía familiares allá, todos se fueron, mis veranos de adolescente fueron allá, qué pena, rabia, impotencia más grande. Cristian Calisto dice, existe un estudio de la Universidad de Valparaíso que detectó una falla en el gen que protege el cáncer en los habitantes de Quintero y Puchuncaví. César Villalobos dice, desde mi ignorancia, ¿qué producen esas empresas de Quintero aparte de Codelco? Y Javiera Iturra dice, ¿qué nivel de contaminación? Y no pasa nada. ¿Qué producen las empresas ahí, senador? Aparte de Codelco, que sabemos que es la empresa del cobre, digamos. Sí, la de Codelco es una fundición que, para que la gente entienda, hace el proceso de fundir, digamos, ¿no? la Refinar. fundición del
claro, de la pequeña minería que viene del norte. O sea, no es una, no cumple un rol, y por eso decía, ni siquiera económicamente no es rentable para Codelco. Codelco sale para atrás en términos económicos, pero el argumento es mantener esa actividad porque beneficia a una pequeña minería, y hay mucha gente que vive, sobre todo en la zona de Coquimbo o más al norte, pequeños pirquineros que en el fondo el único que le compra ese cobre que sacan y para hacer el proceso de la fundición lo hace Ventana. Después están las termoeléctricas a carbón que alimentan todo el sistema eléctrico, digamos. Central, claro. Claro, y después hay otras empresas GNL vinculadas al gas, básicamente, bueno, se me quedan ahora, hay algunas otras empresas cementeras también, ¿no? Sí. O sea, hay un cordón con 17 empresas de distintos grupos económicos, hay capital privado nacional, hay capital privado extranjero, hay capital público, empresas públicas, hay de todo, digamos, y empresas muy antiguas que no tienen ni siquiera RCA. Yo presenté un proyecto de ley que el gobierno ahora va a patrocinar, lo presenté hace 2 años atrás, para que todas las empresas, independiente de su año de origen, digamos, las que son anteriores al proceso del Sistema de Evaluación Ambiental de Chile, que comienza aproximadamente en el año 93, pero hay algunas que son muy antiguas, que no cuentan con una RCA, una resolución de calificación ambiental o una evaluación más exigente, con lo cual el Estado también se priva de la fiscalización, o sea, un contrasentido, que empresas muy contaminantes ni siquiera el Estado las puede fiscalizar del todo. Operaciones nuevas sí tienen, pero la matriz, digamos, no tiene. Entonces, ahí estamos con un proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente justamente. Muy bien. Y lo que quería decir, ayer más que me reuní, conversé con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Ella podrá dar vocería de aquello, no, espero no cometer ninguna infidencia, pero ella decía, mira, nosotros jugamos un rol como defensora de la niñez por un mandato legal de presentar acciones judiciales cuando hay grave vulneración a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, recursos de protección o de otro tipo, y hoy día ella está pensando ir y presentar una cautelar a la CIDH, o sea, llevar esto incluso a nivel internacional. Entonces, la cuestión es grave, ¿no? La cuestión es grave, y mi llamado a mi gobierno, yo soy un senador oficialista que respaldo al gobierno del presidente Boric, que creo que es un gobierno con vocación ecologista, pero eso implica en momentos de crisis tomar decisiones, romper huevos, ¿no? Para hacer tortilla hay que romper huevos, pisar callos, lo que hay que pisar, y tomar decisiones que a veces van a generar algunos sectores disconformes, pero que creo que hay que dar señales importantes en términos de el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado frente a estas empresas. Y lo que dice Daniel es muy cierto. La actual Constitución protege demasiado, de manera extrema, digamos, ¿no? Esta lógica de propiedad privada, esta lógica de Estado subsidiario que solo regula, y regula de manera muy laxa, que fiscaliza, pero que pone unas multas medias irrisorias de repente, y por eso necesitamos una nueva Constitución que dé un mandato, ¿no? Un mandato con respaldo popular. Por eso es tan importante el plebiscito el 4 de septiembre, para que los gobiernos de turno, insisto, distintos gobiernos, no solo el del presidente Boric, el día de mañana pueden venir de otros signos, etcétera, tengan el mandato de proteger, ¿no? El medio ambiente, un medio ambiente sano, la salud de la población, y subirle los estándares a las empresas, y las empresas que no den el ancho, lamentablemente, o cierran o se adaptan, digamos, ¿no? Yo creo que esa es la señal que hay que dar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, senador. ¿Quiere cerrar con alguna pregunta o comentario? No, solo para decir que yo apoyo 100%. Sería negligente de mi parte como economista acá mencionar que, por supuesto, la actividad productiva sí se puede hacer de forma amigable con el medio ambiente, y hay que distinguir entre las cosas que se puede cerrar porque hay alternativas. Termoeléctricas a carbón no deben existir porque tenemos energía renovable no convencional. Chao a todos los termoeléctricos a carbón. En comparación, cementeros, como necesitamos cemento. Y la única forma de hacer eso es manteniéndolos, porque cerrarlos implica que se va a trasladar a jurisdicciones con menos regulación, y eso aumenta la contaminación. Entonces hay que ver el tema del cronograma para algunos traslados y otros cierres. Entonces podría preguntar así, ¿cómo ve el tema de la agenda legislativa con eso? ¿Cuándo podemos esperar los cambios en este tema específico? Sí.
A ver, hay un proyecto y muy de acuerdo con lo que dice Hassan, hay que distinguir acá, yo estoy muy de acuerdo, hay que cerrar todas las termoeléctricas a carbón, no se puede hacer de un día para otro, por eso hay que hacer un calendario de cierre, a este gobierno le tocará una parte y a un próximo gobierno que esperemos siga profundizando la misma línea ecologista y de cambio del modelo de desarrollo, podrá terminar de hacerlo al año 2030, mientras tanto va reemplazando esa energía por energía renovable. Y hay un proyecto de ley que alcanzó a pasar la Cámara de Diputados de iniciativa parlamentaria que adelanta el cierre de las termoeléctricas a carbón. Y yo creo que ahora el gobierno tiene que meterse con ese proyecto, que era una iniciativa parlamentaria, que el gobierno de Piñera no tuvo la voluntad de tomarlo, de patrocinarlo, y el gobierno decir, bueno, yo me meto, me involucro, el Ejecutivo en un régimen muy presidencialista como el que todavía estamos, y con la nueva Constitución pasa a ser un régimen de presidencialismo atenuado, pero sigue siendo un régimen presidencialista, tiene muchas atribuciones para liderar procesos de este tipo, ¿no? Convocar a las empresas, armar mesas de trabajo, poner plazos, hacer la transición justa, conversando con los trabajadores, ver la reconversión laboral, digamos, ¿no? Por tanto, eso está en manos del ministerio, todavía no está el calendario afinado, pero sí yo he conversado con la ministra, con el subsecretario de Medio Ambiente, y acá hay que además combinar energía, o sea, es medio ambiente, energía, economía, hacienda, si es que hay elementos económicos de las finanzas públicas, es decir, hay que hacer un plan, pero es el Ejecutivo el que tiene que liderar ese plan. Los parlamentarios podemos colegislar, ayudar, estar representando los territorios, pero finalmente es el Ejecutivo el que tiene que hacer el diseño y la implementación de la política pública. Muy bien. Juan Ignacio Latorre, senador por la región, justamente la quinta región. Así que un abrazo para usted. Muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias, senador. En La Voz de los que Sobran. Gracias a ustedes, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. chao. Gracias, senador. Y esperamos de verdad que esto se vaya cumpliendo como dice el senador, ¿no es cierto? Y que se haga este plan al que hace alusión Hassan, con algunas cosas que se tendrán que cerrar, otras que se tendrán que trasladar, pero no puede ser que haya 16 en la misma zona. O sea, 17 empresas según él y 17 además son empresas en la privadas. misma